Pensé que lo peor que podía sentir una madre era el día que entrega a su hija en el altar. Me equivoqué. Lo peor fue verlo limpiarse los zapatos, sobre ella. Me quedé congelada frente a la puerta abierta de aquella casa. El sol de la tarde iluminaba el mármol brillante del recibidor, copas de vino tintineando, risas elegantes flotando en el aire. Todo parecía una escena perfecta de revista. Hasta que miré al suelo. Mi hija estaba arrodillada sobre una alfombra delgada, justo al lado de la entrada. Vestía ropa vieja, el cabello sucio cayéndole sobre el rostro. La cabeza inclinada. Inmóvil. No parecía mi hija. Parecía algo que habían dejado allí. Él, Adrián, sonreía como el anfitrión perfecto. Traje impecable. Postura recta. Voz segura. Tranquilos, no es familia de verdad, dijo entre risas. A veces se le va la cabeza. Es inofensiva. Luego levantó el pie, y lo frotó contra su espalda como si fuera un felpudo. Ella no reaccionó. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. La última vez que hablé con Lucía, me dijo que todo estaba bien. Que solo estaban ajustándose. Yo no sabía ni siquiera dónde vivía hasta que encontré la dirección escondida en un montón de tarjetas navideñas sin abrir. Y ahora estaba ahí, mirando a mi hija convertida en un objeto decorativo. Pero eso ni siquiera fue lo peor. Lo peor fue cuando levantó la mirada y me vio. Su labio estaba partido. Había una sombra violeta debajo del maquillaje. Sus ojos. Dios mío, sus ojos no me reconocieron al principio. Era como si hubiera olvidado cómo reaccionar. «Mamá», susurró. Apenas la escuché. Caminé hacia el centro del salón. Los invitados guardaron silencio uno por uno, como fichas de dominó cayendo. Adrián dejó de sonreír cuando finalmente me reconoció. «Señora Valeria, debería haber avisado antes de venir». No le respondí. Me arrodillé frente a Lucía y puse mi mano en su hombro. Se estremeció. No fue un movimiento leve. Fue miedo. Mi hija me tenía miedo. Una mujer con vestido de gala murmuró, ¿es su madre? Me levanté lentamente y miré a todos. Sí. Soy su madre. Señalé a Lucía. Y ella no es un adorno. No es un chiste. No es algo que puedan pisar. Adrián se acercó con una risa nerviosa. Está exagerando. Mejor hablemos afuera. Está arruinando la velada. Lo empujé con el brazo. No fue elegante. No fue medido. Fue instinto. Una copa cayó al suelo y se hizo añicos. Lucía jadeó. Mamá, por favor. Va a empeorar. Y ahí entendí algo que me heló la sangre. Esto no era humillación pública. Era entrenamiento. Era control. Era una jaula disfrazada de matrimonio. Adrián me miró con los ojos entrecerrados. Acaba de cometer un error muy grande. Lo miré de vuelta, ayudando a Lucía a ponerse de pie. No, dije con voz firme. El error lo cometiste tú cuando dejaste que cruzara esa puerta. La llevé al auto antes de que alguien reaccionara. Durante todo el trayecto, no habló. Se encogió en el asiento, manos temblando, mirada perdida por la ventana. No lloraba. No gritaba. Eso era lo que más me asustaba. Porque el silencio de mi hija no era paz. Era rendición. Pensé que todo terminaría cuando la sacara de esa casa. Estaba equivocada. Lo que descubrí esa noche cambió todo. Esa noche no dormí. Lucía se quedó en el sofá, abrazando un cojín como si fuera un salvavidas. No pidió comida. No preguntó nada. Solo cerró los ojos, como si dormir fuera más seguro que estar despierta. Yo me senté frente a ella y la observé respirar. Era mi niña. La misma que de pequeña pintaba las paredes con crayones y luego me miraba con culpa fingida. La misma que tocaba el piano hasta que los vecinos se quejaban. Pero ahora parecía ausente. ¿Te ha pegado?, pregunté en voz baja. No respondió. Ni sí, ni no. Solo miró un punto fijo en la pared. Y eso fue respuesta suficiente. Pero eso no era todo. Cuando finalmente se quedó dormida, tomé mi portátil. Empecé a revisar sus redes sociales. Fotos perfectas. Sonrisas impecables. Cenas elegantes. Brunch con la madre de él.
Comentarios de almohadilla pareja perfecta y metas. Una mentira perfectamente editada. Hasta que amplié una foto. Ahí estaba. Un moretón apenas visible bajo el maquillaje, justo en la clavícula. En otra imagen, un corte fino en su muñeca. Sentí náuseas. Entonces vi algo que me hizo dejar de respirar. Un correo sin leer. Asunto: mamá, necesito hablar contigo. Fecha: hacía 4 meses. Lo abrí con manos temblorosas. Mamá, no sé qué hacer. Él controla todo. El dinero, las llamadas, mis amistades. Tengo miedo de irme. Dice que nadie me va a creer. Me quedé mirando la pantalla. Ella había pedido ayuda. Y yo no lo vi. Pensé que era fuerte. Independiente. Feliz. Estaba equivocada. Pero eso no fue lo que terminó de romperme. Lo que realmente me destrozó fue recordar algo. En la boda, cuando le pregunté si estaba segura, Adrián respondió por ella. Claro que lo está. En ese momento lo vi como confianza. Ahora lo veía como posesión. Cerré el portátil lentamente. No iba a gritar. No iba a ir a la policía sin pruebas. No iba a hacer una escena impulsiva. Él era inteligente. Encantador. Cuidado con su imagen. Entonces decidí usar lo único que realmente le importaba. Su reputación. Llamé a una vieja amiga, ahora abogada especializada en violencia doméstica. No es oficial todavía, le dije. Pero necesito abrir un archivo. En silencio. Luego contacté a una investigadora privada. Quiero todo sobre Adrián Herrera. Antecedentes, negocios, demandas. Todo. Pensé que tardarían días. Pero a la mañana siguiente, tenía un informe preliminar en mi correo. Y lo que leí me hizo comprender que esto no era un accidente. Era un patrón. 2 denuncias por acoso en la universidad. Archivadas. Una exnovia que desapareció de redes sociales después de terminar con él. Su empresa registrada a nombre de su madre. Y 3 meses atrás, una denuncia policial acusando a Lucía de haber robado su reloj de lujo. No era solo abuso. Era aislamiento. Desprestigio. Construcción lenta de una narrativa donde ella era la inestable. La problemática. La loca. Exactamente como lo presentó frente a sus invitados. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. No era rabia. Era claridad. Lucía despertó gritando esa madrugada. Corrí hacia ella. Estaba sentada, sudando, respiración acelerada. ¿Estoy loca?, preguntó entre susurros. Él dice que exagero todo. Me senté a su lado y tomé su mano. No, respondí. Estás sobreviviendo. Empezó a llorar. Pero ni siquiera lloraba con fuerza. Era un llanto contenido, casi silencioso. Como si no se sintiera con derecho a hacer ruido. Ahí entendí algo importante. Si quería destruirlo, no podía hacerlo con ira. Tenía que hacerlo con precisión. Él pensaba que había roto a mi hija. No sabía que yo acababa de empezar a reconstruirla. Y cuando Adrián apareció en mi puerta el domingo siguiente, sonriendo como si nada hubiera pasado, supe que el juego había cambiado. Pero él todavía no lo sabía. Y eso fue su primer error. El domingo por la mañana tocaron el timbre. No con desesperación. No con miedo. Con arrogancia. Miré por la ventana antes de abrir. Adrián. Abrigo oscuro. Cabello perfectamente peinado hacia atrás. Sonrisa ensayada. Como si viniera a recoger un paquete que le pertenecía. Respiré hondo y abrí la puerta apenas lo suficiente. No estás invitado, dije. Ni siquiera me miró. Miró por encima de mi hombro. Lucía, llamó con voz dulce. Hora de volver a casa, amor. Te están esperando. La palabra casa me dio náuseas. Lucía apareció en el pasillo. Pálida. Rígida. Como si su cuerpo hubiera olvidado cómo moverse con libertad. No, dijo apenas audible. Adrián soltó una risa corta. Vamos, no hagas un espectáculo. Sabes que esto no te conviene. Ahí fue cuando vi algo que me encendió por dentro. No estaba nervioso. Estaba seguro. Seguro de que ella regresaría. Seguro de que yo no tenía nada contra él.
seguro de que su máscara aún funcionaba. Pensé que iba a gritarle, que lo iba a empujar otra vez. Pero recordé lo que había decidido. Silencio. Precisión. Estrategia. Me apoyé en el marco de la puerta. No va a ir contigo. Por primera vez, me miró directamente. ¿O qué? Preguntó, sonriendo apenas. Llamarás a la policía. ¿Con qué pruebas? Eso era lo que él creía que no tenía. Incliné ligeramente la cabeza. No, respondí tranquila. Pero quizás tus inversores quieran escuchar los audios donde la amenazas. O tal vez tu madre debería explicar por qué tu empresa está a su nombre. La sonrisa desapareció. Fue sutil. Pero lo vi. Un microsegundo de cálculo. Lucía me miró sorprendida. Adrián dio un paso adelante. Cuidado con lo que insinúas. Lucía se estremeció. Yo no retrocedí. Un paso más, dije en voz baja, y prometo que tu carrera termina antes de que puedas decir mi nombre. El silencio entre nosotros era pesado. Él cambió el tono. Más frío. Esto no ha terminado. Y se fue. Pero eso no era una amenaza. Era una admisión de queja. Cerré la puerta con llave y giré hacia Lucía. Sus manos temblaban. Va a vengarse, susurró. La abracé. Déjalo intentar. Pero eso no era lo que realmente me preocupaba. Lo que me preocupaba era si ella estaba lista para contar la verdad. Esa noche me senté frente a ella en la cocina. Necesito preguntarte algo, le dije. Y quiero que seas completamente honesta conmigo. Ella asintió lentamente. ¿Quieres denunciarlo? El silencio fue largo. Demasiado largo. Luego negó con la cabeza. No, tengo miedo. Y ahí comprendí algo fundamental. Esto no podía empezar como una batalla legal. Tenía que empezar como una historia. Su historia. Entonces déjame contarla, le dije. No para vengarnos. Para que nadie pueda volver a silenciarte. Me miró como si estuviera evaluando si el mundo podía ser seguro otra vez. Y después de unos segundos que se sintieron eternos, asintió. Eso fue el verdadero punto de no retorno. Pasamos horas organizando pruebas. Capturas de pantalla. Mensajes de voz. Vídeos que ella había grabado en secreto. Sí. Ella había grabado. No porque planeara escapar, sino porque necesitaba recordarse que no estaba imaginando las cosas. Y cuando escuché uno de esos audios, sentí la sangre hervir. Sin mí no eres nada, decía la voz de Adrián. Eres ruido. Nadie te va a creer. Apagué la grabación. Te equivocaste, murmuré. Esa misma noche envié todo a una periodista que conocía desde hacía años. Confiable. Ética. Implacable. No sabíamos qué pasaría. Pero sabíamos que una vez publicado, no habría vuelta atrás. Lucía estaba sentada junto a mí cuando presioné enviar. ¿Y si nadie me cree? Preguntó. La miré. Entonces yo gritaré lo suficiente por las dos. Pero en el fondo sabía algo. Cuando la verdad es sólida, hace ruido por sí sola. A la mañana siguiente, el mundo empezó a arder. Y Adrián todavía no entendía que el incendio lo había provocado él mismo. Lo que pasó en las siguientes 48 horas. Ni siquiera yo lo vi venir. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó. Notificaciones. Mensajes. Llamadas perdidas. La periodista no solo había publicado la historia. La había documentado con pruebas. Audios. Capturas. Vídeos. La imagen perfecta de Adrián comenzó a agrietarse frente a millones de personas. Pero eso no fue lo más impactante. Lo más impactante fue ver a mi hija sentada frente a una cámara esa tarde. Sin maquillaje. Sin sonrisa forzada. Sin miedo en la postura. Solo verdad. Él me decía que no era real, dijo Lucía con voz firme pero suave. Que sin él yo no existía. Que nadie escucharía mi versión. Yo estaba detrás de cámaras, sosteniendo su mano. Y por primera vez en meses. No estaba temblando. Pero eso no significaba que fuera fácil. Cuando el vídeo salió al aire, los comentarios se dividieron. Algunos la apoyaban con lágrimas digitales. Otros preguntaban por qué no se fue antes. Y ahí entendí algo doloroso.
La sociedad ama las víctimas, siempre que sean perfectas. Lucía no era perfecta. Era humana. Y aún así, la marea cambió. En cuestión de horas, comenzaron a aparecer mensajes privados de otras mujeres. Ex empleadas. Una antigua novia. Incluso una vecina. Todas describían lo mismo. Encanto público. Crueldad privada. Aislamiento calculado. Una de ellas escribió algo que todavía me estremece. Él colecciona silencio. Eso fue lo que hizo durante años. Coleccionar mujeres gotas que no se atrevían a hablar. Pero esta vez, alguien habló. Y eso desató algo que Adrián jamás anticipó. Sus patrocinadores comenzaron a retirar contratos. Su empresa, esa que estaba registrada a nombre de su madre, anunció una investigación interna. Los inversionistas guardaron silencio, hasta que dejaron de hacerlo. Demandas. Auditorías. Cancelaciones. Su sonrisa desapareció de las portadas. Y entonces pasó algo que no esperaba. Adrián publicó un comunicado. Negaba todo. Decía que Lucía sufría inestabilidad emocional. Que él había intentado ayudarla. Que esto era una venganza familiar. Cuando leí eso, sentí el impulso de responder públicamente. Pero me contuve. Porque la verdad ya estaba trabajando sola. 2 días después, la policía tocó mi puerta. No para acusarnos. Para pedir más pruebas. Alguien había presentado una denuncia formal. No fui yo. No fue Lucía. Fue una de las otras mujeres. Eso cambió el tablero. Adrián dejó de ser una historia viral. Se convirtió en un caso. Y por primera vez desde que la vi arrodillada en esa alfombra, sentí que el control ya no estaba en sus manos. Pero todavía faltaba algo. Algo que él nunca imaginó que haría. Porque destruir su imagen no era suficiente. Yo quería enfrentar a quienes lo protegieron. A quienes miraron hacia otro lado. A quienes lo llamaban buen muchacho mientras mi hija se apagaba lentamente. Sus padres. El próximo fin de semana organizaban una gala benéfica. Sonrisas. Cámaras. Discursos sobre valores familiares. Como si nada hubiera pasado. Como si Lucía no hubiera sido su nuera. Como si nunca la hubieran visto llorar. Compré una invitación. No les avisé. No pedí permiso. Y cuando entré a ese salón lleno de cristales y vestidos de lujo, ellos todavía no sabían que su noche perfecta estaba a punto de romperse. Pensé que estaba preparada. Pero cuando tomé el micrófono frente a todos, comprendí que lo que iba a hacer no era solo por venganza. Era justicia. Y cuando la pantalla detrás de mí se encendió, el verdadero silencio comenzó. El salón estaba lleno de risas educadas y copas levantadas cuando subí al escenario. Nadie me detuvo. Eso fue lo curioso. Nadie imagina que una mujer tranquila pueda destruir una noche entera. Tomé el micrófono con manos firmes. Buenas noches, dije. Soy Valeria Morales. La madre de Lucía. Un murmullo recorrió el salón como una corriente eléctrica. El padre de Adrián, Ernesto, se levantó lentamente de su asiento. Su esposa, Elena, apretó la mandíbula. Sonreían. Todavía sonreían. Creo que hubo un malentendido con mi hijo, dijo Ernesto desde su mesa. ¿Podemos hablar en privado? Lo miré. No. Saqué el pequeño control remoto de mi bolso. Y presioné el botón. La pantalla gigante detrás de mí se iluminó. Primero, una imagen fija. Lucía arrodillada en la entrada de aquella casa. Un murmullo incómodo. Después, audio. La voz de Adrián, clara como el cristal del salón. Sin mí no eres nada. El sonido cayó sobre la sala como un martillo. Elena se puso de pie. Apaguen eso. Pero no grité. No insulté. No señalé. Solo dejé que el silencio hiciera su trabajo. Mostré mensajes. Grabaciones. Fragmentos donde ellos mismos la minimizaban. Un clip donde Elena decía: si fueras mejor esposa, él no se enojaría tanto. Alguien dejó caer una copa. Otra persona salió apresuradamente. Ernesto subió al escenario, rojo de ira. Esto es difamación. Lo miré a los ojos. No. Es documentación.
Y ahí ocurrió algo que jamás olvidaré. Nadie lo defendió. Nadie aplaudió. Nadie lo sostuvo. La gente comenzó a sacar sus teléfonos. No para grabarme a mí. Para buscar noticias. Para confirmar lo que ya sabían. Y lo encontraron. Las investigaciones. Las denuncias. Los contratos cancelados. El imperio perfecto estaba desmoronándose en tiempo real. Bajé el micrófono. No vine a arruinar su gala, dije con calma. Vine a romper el silencio. Y salí del escenario. No corrí. No miré atrás. Pero escuché algo mientras cruzaba el salón. El sonido de patrocinadores retirándose. De donantes susurrando excusas. De periodistas haciendo llamadas urgentes. La verdad tiene un sonido cuando cae. Es seco. Irreversible. Esa noche, cuando llegué a casa, Lucía estaba sentada en el sofá, esperando. «No fuiste, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Sonreí apenas. «No. Pero mi voz sí». Pensé que después de eso vendría la calma. Me equivoqué. 2 semanas después comenzó el juicio. Y lo que sucedió en esa sala fue el último golpe que necesitábamos. Porque una cosa es perder reputación. Y otra muy distinta. Perder libertad. El día que Lucía entró al tribunal, algo en su postura había cambiado. Ya no caminaba encogida. Caminaba erguida. Y cuando el juez le preguntó si quería decir algo, el mundo volvió a quedarse en silencio. Lo que dijo no fue largo. Pero fue devastador. Y Adrián, por primera vez en su vida, no tuvo nada que responder. La sala del tribunal estaba tan silenciosa que podía escuchar mi propia respiración. Adrián estaba sentado al otro lado. Traje oscuro. Cabello perfecto. La misma máscara de siempre. Pero sus manos no estaban firmes. Las vi. Temblaban apenas. Lucía caminó hasta el estrado sin mirarlo. Yo estaba detrás de ella. No tocándola. No guiándola. Ya no necesitaba que la guiara. El juez le preguntó si quería hacer una declaración. Ella asintió. Y durante unos segundos que parecieron eternos, no dijo nada. Adrián sonrió levemente, como si ese silencio le perteneciera. Pero no. Ya no. Durante años, comenzó Lucía, con voz clara, me enseñaste lo que se siente desaparecer. Se escuchó el goce de una silla. Me convenciste de que estaba loca. De que exageraba. De que sin ti no era nada. Adrián bajó la mirada por primera vez. Hoy no estoy aquí por venganza, continuó ella. Estoy aquí porque sobreviví. Un nudo se formó en mi garganta. Me dijiste que nadie me escucharía. Que mi voz era ruido. Hizo una pausa. Ahora quiero que sientas lo que es que el mundo deje de escucharte a ti. Eso fue todo. No gritó. No lloró. No suplicó. Y ese fue el golpe más fuerte. El veredicto llegó días después. Culpable. Abuso doméstico. Coerción psicológica. Manipulación financiera. 7 años de prisión. Cuando escuché la sentencia, no sentí euforia. Sentí cierre. Adrián no nos miró cuando lo escoltaron fuera. Ya no tenía palabras. El silencio había cambiado de dueño. Pero pensé que ese sería el final. Me equivoqué. El verdadero final comenzó semanas después, cuando Lucía me dijo algo inesperado. Quiero volver a esa casa. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué? Me miró con una calma nueva. Porque no quiero que sea el lugar donde me rompieron. Quiero que sea el lugar donde otras mujeres se reconstruyan. Eso, no lo vi venir. La casa fue embargada durante el proceso judicial. Y con ayuda legal, Lucía logró adquirirla a un precio irónico. Entramos juntas el día que nos entregaron las llaves. El recibidor estaba vacío. La alfombra ya no estaba. Pero yo aún podía verla en mi mente. Lucía caminó hasta la puerta de entrada. La tocó. ¿Sabes qué recuerdo de ese día?, me preguntó. Negué con la cabeza. Tu voz. Sentí que el pecho se me llenaba de algo que no era dolor esta vez. Era orgullo. Un mes después, colgamos un nuevo letrero en la fachada. Casa Puerta Roja. Un refugio para mujeres que habían sido silenciadas. Lucía pintó la puerta de rojo intenso ella misma.
Cada pincelada era un acto de recuperación. Las primeras residentes llegaron en silencio. Ojos cansados. Espaldas encorvadas. Lucía las recibía con la misma frase. Aquí no tienes que pedir permiso para existir. Y cada vez que la escuchaba decirlo, sabía que algo se había sanado. Yo vendí mi antigua casa y me mudé a un pequeño apartamento cerca del refugio. La visito cada semana. Tomamos café en el porche. Hablamos de recetas nuevas. A veces no hablamos. Un día, mientras mirábamos los pájaros en el jardín, Lucía dijo en voz baja. A veces todavía escucho su voz. Asentí. Eso es normal. Ella me miró y sonrió suavemente. Pero ahora también escucho la tuya. Me tomó la mano. Y por primera vez en años, vi en su rostro la sonrisa que tenía de niña. No la sonrisa perfecta para fotos. No la sonrisa forzada para sobrevivir. Una sonrisa tranquila. Real. Pensé que mi venganza sería verlo caer. Me equivoqué. Mi verdadera justicia fue verla levantarse. Porque al final, no lo destruimos gritando. Lo destruimos dejando que la verdad hablara. Y cuando la verdad habla, no hay imperio que sobreviva. Pensé que después del juicio todo sería simple. Respirar. Avanzar. Cerrar la herida. Pero nadie te dice que incluso cuando ganas, el eco del dolor tarda en irse. Las primeras semanas después de la sentencia fueron extrañas. El teléfono dejó de sonar. Los titulares desaparecieron. La gente encontró otra historia que consumir. El mundo siguió. Pero nosotras todavía estábamos reconstruyendo. Una noche encontré a Lucía sentada sola en la cocina del refugio, las luces apagadas. Solo la lámpara sobre la mesa encendida. ¿No puedes dormir?, le pregunté. Negó suavemente. A veces me siento culpable. Me senté frente a ella. ¿Culpable de qué? De haberlo expuesto. De haber destruido su vida. La miré fijamente. Eso era lo último que él le había dejado. La culpa. No destruiste nada, le dije con firmeza. Solo quitaste el maquillaje de algo que ya estaba podrido. Se quedó en silencio. Luego murmuró algo que me hizo entender cuánto había cambiado. Ya no quiero que mi historia sea solo sobre él. Y ahí supe que estábamos entrando en una nueva etapa. No de supervivencia. De propósito. El refugio empezó a llenarse. Mujeres jóvenes. Mujeres mayores. Algunas con hijos. Otras sin nada más que una mochila. Lucía hablaba con cada una como si pudiera ver exactamente dónde estaban rotas. Porque ella lo sabía. Un día la escuché decirle a una recién llegada. No estás exagerando. No estás loca. No estás sola. Las mismas palabras que yo le dije aquella madrugada. El círculo se estaba cerrando. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Recibimos una carta. Sin remitente. La abrí con cautela. Era de Adrián. Desde prisión. Breve. Fría. Decía que todo esto había sido una exageración. Que algún día Lucía entendería que él solo intentaba disciplinarla. Sentí la sangre hervir. Estuve a punto de romper la carta. Pero Lucía la tomó de mis manos. La leyó una vez. Y luego hizo algo que jamás imaginé. La dejó sobre la mesa sin decir nada. Ya no tiene poder, dijo simplemente. Eso fue más fuerte que cualquier sentencia. Porque el verdadero castigo no fue la cárcel. Fue la irrelevancia. Con el tiempo, las pesadillas de Lucía se hicieron menos frecuentes. Volvió al piano. Al principio tocaba con manos temblorosas. Luego con seguridad. Un domingo, mientras practicaba en el salón del refugio, varias mujeres se sentaron a escucharla. No era un concierto. Era algo más íntimo. Esperanza. Me apoyé en la puerta y la observé. Pensé en aquella tarde en la que la vi arrodillada. En cómo creí que había perdido a mi hija para siempre. Estaba equivocada. Ella no estaba rota. Estaba sobreviviendo. Y ahora estaba viviendo. Un año después del juicio, el refugio organizó su primer evento público. No una gala lujosa. No alfombra roja. Un encuentro sencillo en el jardín. Lucía tomó el micrófono frente a decenas de mujeres que habían pasado por la casa.
Yo estaba entre el público esta vez. No somos víctimas eternas, dijo ella. Somos sobrevivientes con memoria. Sus palabras no eran rabia. Eran claridad. Y cuando terminó de hablar, la gente no aplaudió de inmediato. Primero hubo silencio. Un silencio diferente al de antes. No era miedo. Era respeto. Luego llegaron los aplausos. Lentos. Firmes. Verdaderos. Esa noche, mientras recogíamos las sillas, Lucía me abrazó. Gracias por no gritar, me susurró. Por usar la verdad en lugar de la furia. Sonreí. Porque entendí algo que me habría gustado saber desde el principio. La venganza más poderosa no es destruir a alguien. Es quitarle el control sobre tu historia. Y si alguna vez dudas en intervenir cuando algo no se siente bien, recuerda esto. El silencio protege al agresor. Pero la verdad siempre encuentra la forma de entrar por la puerta. Aunque tengas que abrirla tú misma. Con el tiempo, Lucía comenzó a recuperar pequeñas cosas que pensábamos perdidas para siempre. El piano volvió a sonar en su casa. Sus pinceles regresaron. Pintó la puerta de rojo intenso, y cada vez que lo hacía, veía cómo se apropiaba de su espacio, transformando el dolor en fuerza. Pequeños gestos, pero poderosos. Cocinar, reír con nosotras en la cocina, incluso volver a dormir sin miedo. Una mañana, mientras tomábamos café en el porche, me miró y dijo: a veces todavía escucho su voz, pero ahora también escucho la tuya. Mi pecho se llenó de un calor que no sentía desde hacía años. Porque esas palabras no eran solo consuelo. Eran victoria. Su sonrisa apareció esa mañana. No la sonrisa fingida de la infancia, ni la tímida que se escondía detrás del miedo durante años. Era real. Tranquila. Firme. Y en ese momento entendí que la verdadera justicia no era verlo caer, ni humillarlo, ni arruinar su imagen pública. La verdadera justicia era verla levantarse. Verla caminar erguida. Verla hablar sin miedo. Verla tomar el control de su vida y convertir lo que alguna vez fue su prisión en un refugio para otras mujeres. La casa Puerta Roja se convirtió en un símbolo. Un lugar donde las voces que fueron silenciadas podían finalmente escucharse. Donde el miedo no dictaba la existencia de nadie. Donde la verdad tenía el poder de cambiarlo todo. Esa noche, mientras mirábamos las luces apagarse en el jardín del refugio, Lucía se recostó sobre mi hombro y susurró: gracias por dejar que la verdad hablara más fuerte que la rabia. Asentí. Porque entendí que la venganza más grande no es destruir, sino reconstruir. Y así, mientras la luna iluminaba su rostro, supe que habíamos ganado mucho más que un juicio. Habíamos ganado libertad. Habíamos ganado paz. Habíamos ganado el comienzo de algo nuevo. Y por primera vez en años, ambas sonreímos sin miedo. La justicia había llegado, no con gritos ni violencia, sino con verdad, coraje y amor. El pasado quedó atrás. El futuro era nuestro. Y esa, queridos espectadores, es la verdadera fuerza de quienes se atreven a sobrevivir, y luego, a vivir.